Tómese este video como un pequeño homenaje al maestro Alonso González Núñez, quien fuera mi maestro de filosofía en el bachilleres y a quien le debo haberme dedicado a la filosofía, no solamente como un área disciplinar, sino como una vocación y una forma de vida. En aquellos lejanos días de adolescencia, yo estaba decidido a estudiar medicina y psiquiatría. Bastó tomar la primera clase de filosofía para cambiar de opinión y para hacer serios ajustes a un proyecto de vida que todavía tenía tiempo fraguándose. El maestro Alonso González ha sido determinante y bueno, pues nunca voy a dejar de agradecerle esas enseñanzas de aquellos lejanos días. La foto que ustedes pueden ver fue tomada en la Quinta Gameros, un 3 de junio del año 2005. Nos reunimos para presentar mi segundo libro, Poesía, Filosofía y Sabiduría. En la fotografía aparece mi amigo Toño Ávila, ahora doctor, un querido amigo, muy querido amigo, el padre Alberto Miucci y el maestro Alonso González Núñez. La ponencia que voy a leer a continuación se presentó en noviembre de 2016, cuando dentro de la Semana del Humanismo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH se organizó una mesa en honor de Alonso González y fue preparada por amigos suyos que estuvieron muy estrechamente ligados a él en sus años universitarios. Estuvo presente el maestro Esteban Gazón Lara, el doctor Víctor Hernández Márquez, quien me invitó a participar en esa mesa con el trabajo que voy a leer a continuación y con quien siempre voy a estar agradecido por haberme incluido en un círculo tan estrecho, tan cercano, que se vinculaba con Alonso González Núñez. Un ejercicio de traducción cultural de antiguos objetos egipcios. Al maestro con afecto. Antes de iniciar con mi disertación, quisiera hacer un comentario que considero hará justicia al maestro. Alonso González Núñez no fue un filósofo que desarrolló un riguroso sistema de ideas. Sus aportaciones más destacadas a la filosofía se dieron en el terreno de la enseñanza a jóvenes mentes. Él tuvo una vocación muy especial que lo hizo distinguirse en un campo en el que no pocos hemos fracasado. Conocí a Alonso en agosto de 1990, cuando, por fortuna, fui su alumno en un curso de filosofía en bachilleres. Poseía la capacidad de compartir la filosofía en diálogo constante dentro del aula. Su proceder no se apegaba a modas pedagógicas, sino en mantener una actitud de vida y llevarla frente a sus estudiantes. Recuerdo con admiración que el maestro no se aventuró a darnos una definición preliminar de lo que la filosofía es, sino que completó este acto hasta 2 o 3 semanas de haber iniciado su materia, después de discutir, cuestionar y ser cuestionado por sus contados interlocutores. Lo caracterizaba su semblante de hartazgo, mas no de amargura. El sistema educativo, la política, los usos y costumbres que nos distinguen a los chihuahuenses. Una mañana de otoño traía la molestia en el rostro. Dejó a Heráclito de lado para hablar de Led Zeppelin. La filosofía era una respuesta para él, una opción de vida asumida mediante actos filosóficos cotidianos. La clase de Alonso era un gratificante oasis en medio de la nada. Algunos años después me encontré al maestro González Núñez en una academia de bachilleres,
Mi colega, entre comillas, lo entrecomillo porque nunca dejará de ser mi maestro, encabezó las gestiones para abrir materias especializadas en el área, una dedicada a la ética y otra a la estética. En noviembre de 2002 me hizo el honor de ser uno de los presentadores de mi primer libro, ocasión singular por varias razones. Una de ellas fue que nos acompañaron esculturas de Rodin en la Casa Redonda. Al pasar de los años, he tenido caros maestros a quienes les profeso un profundo agradecimiento. En el caso de Alonso, su invitación a la filosofía fue simplemente determinante para mi vida. A propósito de un texto sobre Nietzsche. En 2002, Alonso publicó un artículo titulado Nietzsche al día, nihilismo y arte. El texto se incluyó en el volumen Encuentros con Nietzsche, publicado por la Watch. A partir de unas frases suyas allí vertidas, comenzaré con la exposición, no sin antes aclarar que su concepto de arte es radicalmente diferente a mi lectura de las piezas egipcias a continuación estudiadas. Nótese que no digo arte. Considero que una manera de rendir reconocimiento al maestro es haciendo filosofía, y el diálogo es una excelente vía para ello. Cito: lo antiestético o los estados de ánimo no artísticos son los de objetividad, los de la voluntad estática, paralizada. El arte nos es una representación de la realidad. El arte inventa leyes autónomas de su representación en el tiempo y en el espacio. El arte no es un medio idóneo para la exposición de complejas teorías científicas y filosóficas. No está al servicio ni de una ni de otra. El arte no debe estar ligado en sentido de condición determinista a la ciencia, a la filosofía, a Dios, a la patria, al pueblo, sino a la herencia artística y a lo que ella representa para la vida de los hombres. No existe entonces un sistema de valores comúnmente admitidos. Fin de la cita. La traducción cultural. Cuando estudiamos la antigüedad, solemos proyectar una serie de valores, creencias, prejuicios, anhelos y complejos en civilizaciones muy distantes. La Hélade, el lugar común al que se reduce el horizonte del mundo antiguo, ha sido positivizada, neopositivizada, romantizada, fenomenologizada, estructuralizada. Se alaba el método para estudiar las cosas antes de esforzarse por entender la lógica propia que tenía un pueblo vivo. Es necesario valerse de herramientas de comprensión y es un hecho que dichos instrumentos dejarán huella. Sin embargo, suele olvidarse o minimizarse ese detalle. Echamos puentes que permiten tener cercanía con el pasado, pero tales caminos pasan por alto innumerables detalles incrustados en una cotidianidad que estuvo viva y que jamás podrá ser captada. La arqueología, la filología y la historia están impedidas ontológicamente para tal tarea porque están confeccionadas con la materia prima que disponemos. No hay más. Los puentes se construyen a partir de la axiología consciente e inconsciente que nos define. La traducción cultural consiste en observar manifestaciones que no encajan en categorías como ciencia, arte, racionalidad, libertad, tolerancia, sabiduría. Más que encasillar sin más un edificio, una pieza o un texto, lo más conveniente es intentar comprender qué posibles equivalencias pudiera tener con lo actual. La astrología asiria o las piezas egipcias de las que hablaremos tenían vida propia. Pretendemos legitimarlas en nuestra mentalidad, empero
Ellas pertenecen a una dinámica independiente a nuestras opiniones. Los egipcios hacían arte, un arte que se presupone libre, creativo, despojado de lastres como la utilidad, la religiosidad, el comercio, la economía, la determinación política y étnica, y con amplia apertura hermenéutica. Los egipcios definitivamente no estaban en tal sintonía. ¿Qué opinión nos merecen las monumentales construcciones nilóticas? Alonso nos recuerda que Nietzsche no consideraba artista al arquitecto por las limitantes heurísticas que lo acotan. Lo que los egipcios hacían no era arte. Llamémosle artesanía, protoarte, basura, manifestación física de la superstición. Nuestras palabras no moverán una sola pulgada del pasado. Sin embargo, si pretendemos mantener una actitud coherente, no pueden tildarse con adjetivos arbitrarios siglos de civilización centrados en una cerrazón hermenéutica. En este mismo espíritu, no estaría de más ser igualmente críticos con nuestro arte, con todas sus letras. La JECA. Para construir un proceso de traducción cultural más o menos sólido, lo primero que hay que hacer es averiguar qué prolegómenos articulaban la concepción de realidad operante en la civilización a la que nos vamos a acercar. En nuestro mundo occidental, el cristianismo, la racionalidad, el evolucionismo y la ciencia, con todas las ambigüedades y variantes imaginables que puedan darse, constituyen los pilares de nuestras religiones, filosofías, artes y ciencias. No será imposible que se redujera todo esto a nada por los ojos de un observador ajeno. Mi lectura de Egipto propone que el fundamento de su concepción del mundo es la JECA, palabra con la que los egipcios se referían a algo identificado por nosotros como magia egipcia, es decir, una energía creativa que ordena, permite crecer y mantiene a los entes, desde las plantas más simples hasta los dioses, en cierta armonía universal. Las manifestaciones culturales en Egipto estaban supeditadas a dicho principio. Podría comparársele, con las reservas respectivas, con la manera en que abrazamos la racionalidad actualmente. Es así como la ley, la medicina, la agrimensura, la arquitectura y las artes dependían de una energía vital, material, espiritual, sagrada y tangible. Las piezas que estudiaremos fueron confeccionadas en concordancia con la JECA, aunque el término en determinados casos puede traducirse como ensalmo, encantamiento o conjuro. Es mucho lo que hay que explicar si no quiere caerse en una caricaturización de Egipto. Vocabulario egipcio. En egipcio antiguo no existe una palabra que equivaliera a nuestra idea de arte. Solo había una multitud de sustantivos emparentados con manifestaciones artísticas. Exempli gratia, iuné, pilar, ist, palacio, is, cámara de la asamblea, tumba, taller, het, habitación, herut, puerta, portal, meret, calle, gentesh, jardín de árboles, literalmente jardín sur, wetzet, capilla, serejé, fachada de palacio arcaico, jejem, imagen divina, wezé,
estela, jerseu, sarcófago, caja sepulcral, rehued, urna funeraria, escalera. Esta forma de nombrar las cosas nos permite ver la diferencia que existía con las desarrolladas por romanos, etruscos y griegos. Abuelo de pájaro, podríamos entenderla como una gran limitación para generar pensamiento abstracto. No obstante, habría que explorar la remotísima posibilidad para nosotros que en Egipto antiguo se tuvieran estructuras mentales distintas, plasmadas en una escritura más cercana a ser un ecosistema que palabras fijas. De la oralidad de este pueblo, mejor ni opinar. Algunas piezas egipcias. Papiro de Harris, número de clasificación EA 9999-24, datado aproximadamente del año 1130 a.C., proviene de la zona de Tebas, está escrito en egipcio hierático. El texto describe ofrendas y donativos hechos por Ramsés III a templos y dioses egipcios, así como describir al soberano en su papel de conquistador fuera de las fronteras, presentándolo como una especie de pacificador de la gente del mar. El papiro narra el proceso de sucesión del trono a Ramsés IV. ¿Cómo podemos identificar a este papiro? Como un texto político, histórico, religioso. Jarra de cosméticos, datada entre el año 1390 y el 1352 a.C. Proviene de la zona de Memphis. Está hecha con vidrio coloreado. Constituye un típico ejemplar de piezas elaboradas durante el Imperio Nuevo. Pertenece al Museo Británico y su número de clasificación es EA 4741. En Egipto existía una amplia variedad de vasos, vasijas y recipientes cuyo significado ritual y funerario no logramos comprender del todo todavía. De esta variedad de objetos de alfarería nos da testimonio el extenso y amplio vocabulario jeroglífico para referirse a dichos objetos. El color azul de la pieza es una posible identificación con las aguas primigenias de algunas cosmogonías, o dicho de otra manera, algunas teologías egipcias. Su técnica de elaboración, los materiales con los que se hizo, las formas, el diseño, son un derroche de recursos técnicos y materiales. ¿Qué opinión tenían los campesinos, los esclavos, los artesanos, el pueblo común y corriente de obras como esta? Esta jarra era una expresión de las diferencias sociales y económicas que existían en el antiguo Egipto, o simple y sencillamente este tipo de piezas estaban al margen de consideraciones como las que acabo de apuntar. Amuleto en forma de rana, datado entre el año 1200 y el 1070 a.C. Está elaborado con diorita. Pertenece al Museo Británico y tiene como número de clasificación EA 14758. Representa la generación espontánea. Se conecta con los padres y las madres de la Ogdoada, relato perteneciente a una de las teologías egipcias. A la rana se le conecta con el renacimiento en el más allá y es una de las representaciones con que los egipcios identificaban a la diosa Heket, diosa protectora de las mujeres embarazadas y de la obstetricia,
cuya iconografía consistía en una rana o en una mujer con cuerpo humano y cabeza de rana. Este objeto representaba un manifiesto teológico, representaba un concepto filosófico, era una síntesis, una abstracción de una serie de conceptos que se daban no solamente en el terreno de lo cósmico, sino en el terreno de lo doméstico, de lo personal, de lo particular. ¿Qué era este objeto en realidad? Figura de Isis amamantando a Horus, datada entre el siglo IV y III a.C., elaborada en bronce, pertenece al Museo Británico, tiene como número de clasificación EA 60.756. Imagen de muchos significados, justifica la institución de la soberanía faraónica y con ella el origen divino de algunos reyes, además de la unificación del Bajo y el Alto Egipto. Introduce manifestaciones tardías de Horus, como por ejemplo la de Harpócrates. Fue retomada por los cristianos coptos siglos después para representar a María y al Niño Dios. Halcón coronado, pieza que servía como ornamento para la parte superior de un bastón, datado entre el año 664 y el 525 a.C., elaborado en bronce. También pertenece al Museo Británico y tiene como número de clasificación EA 64.545. Constituía una de las insignias reales más distintivas del Egipto unificado. ¿Ante qué estamos? ¿Historia simbólica? ¿Manifiesto político? ¿Historiola? A manera de cierre, con los escuetos comentarios que esbozan la mecánica del ejercicio de traducción cultural, propongo revisar rutas para abordar el pensamiento antiguo. Aunque dichas piezas no constituyan una filosofía o una reflexión estética, según nuestro cerrado criterio, sí hay elementos que podrían nutrir significativamente la concepción que tenemos de la reflexión desarrollada en tiempos tan remotos. Considero que la historia de la filosofía antigua puede ser nutrida, por no decir reescrita, con textos muy distintos a los que convencionalmente se usan para tal efecto.